Muchísimas gracias por venir, por ver esta convocatoria. Uno ve tantas caras amigas, conocidas, que es un gusto compartir un momento de italianidad con todos ustedes. Y bueno, y con el resto que va a venir, sabemos que en Catamarca cada uno tiene un reloj diferente, entonces vamos a empezar, vamos a ser respetuosos del horario para que no se extienda más, y cualquier cosa después, lo que uno pueda informarles, les pido que cada uno sea un emisario de esto y le cuente a toda aquella persona interesada, para poder ir sacando las dudas y poder ir llegando a lo que todo el mundo pretende, de que tenga su propia ciudadanía, el reconocimiento de su ciudadanía italiana. Primero le quiero agradecer a Vittorio Bargiu, hermano de mi padre, Sarita, su señora, Viviana, mi prima. Bueno, yo soy Sarda, de adopción de Sarita. Bueno, por tomarse ese esfuerzo. Ellos hace muchos años están a cargo del Círculo Sardo del NOA y han hecho un trabajo tan espectacular. Acá en Catamarca los únicos hay 2 familias sardas nada más, pero en Tucumán, que es donde hay, digamos, como los de Paderno de Grappa vinieron a Catamarca, los sardos se fueron a Tucumán. Entonces, ellos han hecho un trabajo muy lindo con la cuestión educativa, con la cuestión deportiva. Es uno de los círculos que a nivel país está mejor formados, con mejor infraestructura. Y bueno, y quería agradecerle por tomarse el trabajo de venir a Catamarca y estar acá para presentar el libro. Bueno, que esa va a ser la segunda parte, y la página web del Círculo Sardo, que les va a interesar a todos porque siempre hay información relacionada con todos los temas de la italianidad. Empecemos con el tema de la ciudadanía. ¿Qué es tener la ciudadanía italiana? La ciudadanía italiana se conforma de un doble derecho, o sea, ustedes se pueden compartir la ciudadanía argentina con la ciudadanía italiana. Vamos a hacer un reconto rápido, después vamos a las preguntas, así vamos sacando con cada pregunta, se van ilustrando el resto. Pero ¿cómo funciona la doble ciudadanía? Es por derecho de sangre, o sea, el que tiene sangre italiana y cumple los requisitos legales es ciudadano italiano y ciudadano argentino. Lo único que hace el Estado italiano por medio de los consulados y del Ministerio del Exterior es reconocer ese hecho, que ustedes cumplen con los requisitos. Por eso es que yo, para salir de Argentina, tengo que tener el pasaporte argentino, no puedo salir con el pasaporte italiano. O sea que si me voy 15 días a Italia de vacaciones, no es una urgencia, como la viveza criolla que llaman, de ir, fijar el domicilio y después volverse. Entonces, volviendo a eso, ustedes ya tienen el grupo, ya tienen todo el árbol genealógico armado y tienen la primer partida. No se pongan a hacer las traducciones todavía. ¿Por qué? Porque las traducciones duran 5 años y las partidas tienen que ser nuevas las que traduzcan. No pueden ser partidas viejas. Y si demoran mucho tiempo en conseguir el turno, van a gastar esa plata y no la van a recuperar. Tienen que tener los papeles y hacerlos traducir cuando ya tengan el turno, ¿sí? Esta presentación va a estar organizada en 3 pasos. Primero voy a hablar un poco acerca del libro, después vamos a invitar a sus autores, que son Sarita Paz y Vittorio Bargiu, para que nos comenten, para que respondan algunas preguntas que ustedes quieran hacer, y finalmente vamos a presentar la nueva página de web del Círculo Sardo de Tucumán, que es fruto de un proyecto colaborativo entre la Regione Autónoma di Sardegna y el Círculo Sardo de Tucumán. Mi nombre es María del Carmen Pilán, soy doctora en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, socia del Círculo Sardo, y trabajo también en este proyecto que les comentaba hace un momento, colaborativo entre la Regione de Sardegna y el Círculo Sardo de Tucumán. Como les decía, lo primero que nos llama la atención, yo espero que podamos compartir bien las imágenes de este objeto, libro, es la tapa.
La tapa que nos indica el título, Cerdeña, y dos palabras. Miscelánea, que es un conjunto de cosas que se refieren a un mismo tema, y la palabra maravillosa, miscelánea de una isla maravillosa, de una ísola maravillosa o de una ísola santa, como la llamaba Gracia de Leda, única escritora mujer sarda que alcanza el premio Nobel. La ilustración que ustedes ven ahí, que representa el mapa de Cerdeña y están en los iconos de cada una de las tradiciones de la isla, los nuraghe, la fauna, la bandera y el bronceto, está realizada por Domingo Beltrán Marras, que es un hijo de sardos, socio de nuestro círculo. ¿Qué nos propone Sarita y Vittorio en este texto? Nos proponen con un lenguaje muy coloquial, un acercamiento, un viaje, hecho de palabras a la historia, a las costumbres, a las leyendas, a las tradiciones, a la comida, a la música, a la danza y finalmente a la lengua sarda. El libro está estructurado en distintas macroáreas de acuerdo a la temática que ellas tratan. En primer lugar, vamos a encontrar la historia de Cerdeña, una historia antiquísima, maravillosa y que liga a los sardos, ya sea porque son hijos de Sardus, ¿no?, que era hijo de Hércules, un semidios griego, o sean hijos de Norache, que era a su vez el hijo español de Mercurio, también un dios greco-romano. En ambos casos, el linaje de los sardos estaría entonces emparentado con los dioses griegos y romanos. Aquí tienen ustedes, no sé si se va a poder ver bien, en el primer caso, en esta imagen, Lishardana, que son los hijos, ¿no?, de Yardanus, que es una imagen que he tomado por lo que describe, ¿no? Dice Li Yardana del cuore ribelle, mostrando esta rebeldía del corazón sardo. Y por otro lado lo tenemos a Norache, Norax, que es el figlio spagnolo di Mercurio. Una segunda macroárea se refiere a las leyendas. Están descritas muchas de las leyendas sardas. Traigo a colación esta porque une Tucumán con Cerdeña, porque presenta la leyenda de San Michele Arcángelo, que, si ustedes saben, es el arcángel que vence a los dragones. Con respecto a la historia, también tenemos, por supuesto, la presencia femenina, la referencia a Eleonora d'Arboria, una mujer trascendental cuya acción tiene que ver con la liberación de Cerdeña. Los autores no escatiman en abordar todos los aspectos de la isla. Así como tenemos la historia, tenemos también la fauna, con la presencia y la descripción de los muflones, de I mufloni, que es un animal con esta cornamenta tan especial, que no solamente pasea por el paisaje natural de la Cerdeña, sino también por el paisaje literario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Gracia de Leda, hay algunos de sus cuentos que lo describen y lo tienen como personaje. Del mismo modo, tenemos la flora, con las aceitunas, el mirto y los árboles de alcornoque que dan como fruto el corcho, que ustedes saben es el material fundamental para un tipo de artesanía sarda. Se hacen carteras, se hacen anillos, se hacen joyas.
Por supuesto que no puede faltar la cultura tradicional. En este caso, la descripción del carnevale con estas dos máscaras y mamutones e izadores, que son los que abren el carnaval en Cerdeña. Siempre vamos a encontrar las fiestas profanas, como lo es el carnaval, unida a las fiestas religiosas. En este caso, Nuestra Señora di Bonaria, que es Nuestra Señora del Buen Aire, la Virgen patrona de Cagliari, que está directamente ligada con Nuestra Señora de Buenos Aires, con la Virgen que preside la ciudad capital de nuestro país. Personalmente, a mí me gusta mucho la historia de los santos, y en especial, a pesar de que todavía no lo conozco personalmente porque no he ido a Cerdeña aún, está Sant'Eficio. Sant'Eficio es un santo cagliaritano que en el año 1624, si mal no recuerdo, salva Cagliari de la peste. Desde ese momento, todos los 1 de mayo hay dos fiestas, ¿no? Se lo celebra el santo en dos momentos del año, en mayo y en septiembre. Pero la fiesta más importante es la fiesta del 1 de mayo, en donde van a Cagliari sardos de toda la isla, por supuesto vestidos a modo tradicional. Hay una gran procesión y se lo saca al santo, por supuesto, en esa procesión. No podía quedar fuera de la descripción de la cultura sarda la lengua, ¿no? Ustedes saben que la lengua sarda tiene ese estatus, lengua, es una lengua romance hermana del italiano, del español, del portugués y del francés. En este caso, los autores hacen referencia a los distintos dialectos de la lengua sarda que se hablan de acuerdo a la región en donde nos ubiquemos. También aparecen escritores y personajes famosos. Grazia Deledda, que es la autora que acabo de nombrar, escritora sarda, única mujer premio Nobel en 1926. Antonio Gramsci, sardo también, importantísimo, filósofo e historiador de la filosofía, fundador del Partido Comunista Italiano. María Lai, una gran tejedora, artista, y María Giacove, que se distingue como una gran maestra. Por supuesto, la cucina sarda está también aquí, y entonces Sarita y Vittorio nos presentan estas tres recetas, ¿no? La meladina di concale, las sardinas, que son las sardinas primero las sardinas rebozadas, la cabecita de chancho ahumada, que es la veladina di concale, y la aranzada, que es una especie de confite de cáscara de naranja. No quiero terminar esta primera parte de esta presentación antes de invitar a los autores a pasar a dialogar con todos nosotros sin leer este poema de Grazia Deledda, publicado inicialmente en sardo, traducido después al italiano, y esta versión que ustedes ven ahí es una traducción al español hecha por mí, que justamente une, ¿no?, a los dos pueblos, el pueblo sardo y el pueblo argentino. Uno de los objetivos esenciales de Grazia Deledda como escritora, y lo dice en sus cartas, en sus textos, es mostrar la Cerdeña, ¿no? Mostrar el interior, mostrar su gente, mostrar el trabajo, mostrar la cultura. Inicialmente a los peninsulares que no la conocían. Ahora podemos decir a todo el mundo y a nosotros. Entonces yo voy a leer en italiano este texto que ustedes tienen la traducción ahí. La poesia si llama America e Sardegna e dice così.
O linguaggio che ricordi il romano. No me apagues la luz, Marcelo, por favor, te lo pido. Gracias. Bueno, pero entonces no sé cómo leo yo. Ahí está bien. Dolce favela della patria mia, triste come canto di Filomena, che fra le rose si addormenta in sul mattino, barca il mare, cruza il mare. E quando nella fiorita America sei, e quando nella florescida America estés, di a tutti che l'isola di Sardegna aspetta ancora di essere scoperta e conosciuta. Diles a todos que la isla de Cerdeña espera todavía ser descubierta y conocida. Yo creo que este libro que Sarita y Vittorio nos proponen cumple con este objetivo: hacer conocer ahora a los lectores del siglo XXI los secretos de esta isla, que realmente es maravillosa. Ahora vamos a invitar a Sarita y Vittorio a que pasen a hablar con nosotros. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el agradecimiento a la presencia de ustedes acá en este momento, porque nos permiten cumplir con uno de los objetivos del Círculo Sardo de Tucumán, que es difundir la cultura de Cerdeña en todos sus aspectos. Y en este caso, nosotros, Vittorio y yo, aprovechando los días que transcurrimos en pandemia, solos en nuestra casa de Los Nogales, que es un lugar de campo de Tucumán, nos decidimos y escribimos este libro. Este libro no tiene ninguna intención literaria. No pusimos el acento en la pureza de la lengua o de la expresión, sino que pusimos todo nuestro corazón para ofrecer a las demás personas una mirada sobre Italia tal como la sentimos. Vittorio porque nació en Cerdeña, y yo porque, lo digo siempre, cuando conocí a Vittorio me enamoré de él y me enamoré de Cerdeña. Entonces, no queremos llevarles mucho y se me ocurre leerles la contratapa de este libro, que de alguna manera resume lo que les acabo de decir. Este libro es fruto de largos años de contacto con Cerdeña, su gente y su cultura, a través de viajes y fundamentalmente de nuestra participación en el Círculo Sardo del NOA, en la Federación de los Círculos Sardos de Argentina, y el desempeño por décadas de Vittorio como consultor de la región autónoma de Cerdeña, la isla en la que nació. Nos proponemos acercar a los lectores de habla hispana datos históricos, geográficos, leyendas, cultura y religiosidad popular, curiosidades, etc. No se trata de un texto académico sobre la historia de Cerdeña, sino de una investigación bibliográfica para un texto de divulgación que pretende difundir la rica y milenaria cultura sarda. Nos nutrimos de variadas e interesantes bibliografías de estudiosos y académicos, cuyas investigaciones nos permitieron producir esta obra entre paráfrasis, traducción y algunas consideraciones nuestras. Bien, ese es entonces. Bueno, Vittorio me dice que yo les comente algo más. Cuando hicimos este libro, entre todas las consideraciones dijimos, bueno, queremos contar tantas cosas y un poco que como que comenzamos a salpicar. Por eso de ahí el título, porque es una miscelánea, es una mezcla. Y también se nos ocurrió que el libro pueda ser leído de atrás para adelante, de comenzar con el medio. Por eso es que pusimos al comienzo
¿cómo se llama? El índice. Entonces, empieza con un prólogo de la presidente de la Federación de Círculos Sardos de Argentina. Y ella lo tituló, ese prólogo, Un libro diferente. Luego está la historia, entonces el que quiera comenzar el libro desde la primera página va a comenzar con la historia. Pero de repente, repasando el índice, dice, mira, acá hay cultura tradicional, o hay sagras, que es como se llaman a las fiestas típicas de Italia. Me interesa esto, puedo empezar por acá. Pero alguien ve y dice, mira, acá aparece el nombre de Antonio Gramsci. Me suena ese nombre porque lo escuché en la facultad que lo nombraron. Entonces, a ver, me voy a interesar por Gramsci. Y bueno, y ese u otros, dice como Marita, señalar el fenómeno o el hecho de la lengua sarda. Vittorio nació en el norte de la isla, en una zona, en la región, mejor dicho, que se llama Sassari, en un pueblito de esa sección de Cerdeña que se llama Ozieri. Y resulta que ahí se habla el logudorés, que es una de las variantes del sardo, pero quizás la más pura, la que más se reconoce como formando parte de las lenguas romance. Y bueno, yo aprendí a hablar el sardo por una razón familiar. Cuando murió mi suegro, al que yo nunca le dije suegro porque cuando yo lo conocí era una persona anciana, para mí mis suegros fueron el nono y la nona, porque yo tenía la edad de sus nietos. Entonces para mí fueron el nono Giovanni y la nona Pietruccia. Cuando muere el nono Giovanni, Vittorio, que el menor de 10 de sus hijos, que había vivido con ellos hasta que nos casamos, decide traerlos a su mamá y a su hermana mayor a vivir con nosotros. Yo tenía, creo que 21 años, ya con dos hijas, 22, acá Viviana me está aclarando, 22 años, con 2 hijas y estudiando el tercer año de la carrera de filosofía. Por lo tanto, la llegada de la nona Pietruccia y de mi cuñada Elena, para mí fue beneficioso y muy agradable, porque yo pasé a ser la nieta y la hija un poco de ellos. Entonces, mientras yo estudiaba, mientras iba a la facultad, ellas se ocupaban de la casa. ¿Y qué pasaba? Entre ellas hablaban, no en italiano, hablaban en sardo. Entonces yo dije, Vittorio, yo tengo que aprender acá porque si no me voy a encontrar mal. Y así aprendí a hablar el sardo. Es una lengua que me encanta. Cuando voy a Cerdeña yo les hablo con naturalidad. Algunos se asombran, otros no, pero sin duda de que cada vez que vamos a Cerdeña es para disfrutar de su paisaje, de su gente, de su cultura. Por eso es que queremos entusiasmar a todas las personas para que cuando vayan a Italia se tomen el trabajo de desviarse de las tradicionales del turismo y visitar Cerdeña, porque viví con... y si es verano mejor, por supuesto, por lo maravilloso de sus playas, ¿no? Así que, bueno, no nos queda más que agradecerles realmente la presencia de ustedes y permitirnos, repito, cumplir con esta gratísima tarea que tenemos de difundir la cultura de Cerdeña. Muchísimas gracias. Gracias Sarita, gracias Vittorio, gracias Mile. Vamos a seguir entonces. Digo unas palabras, Vittorio. No quiere hablar. A ver. Bueno, no hay que entusiasmarlo mucho porque si no saben lo que hablan, ¿no? Bueno, si hablan las mujeres, ¿para qué vamos a seguir nosotros? Lo que estaba pensando uno ya lo ha dicho.
De todas maneras, digo, Cerdeña es algo distinto de algunas otras regiones de Italia, por cuanto Cerdeña también fue colonia de los aragoneses, fue colonia de los árabes, de los romanos, o sea que durante decenas de siglos los sardos no pudieron estar nunca y ser ellos mismos propios, ese dueño de la propia región. Y por eso que la lengua sarda prácticamente está mezclada con un poco de latín, un poco de español, un poco de árabe, un poco de todas las cosas que venían directamente. Pero era algo que le hacía falta a Italia también, porque si bien Cerdeña fue ocupada por muchos estados y muchas veces regiones del continente italiano, de todas maneras fue la que le dio un nombre a todas esas regiones, a regiones que eran italianas. O sea que Cerdeña, cuando se posesionó el Piamonte de Cerdeña, que es una región del norte de Italia, o sea, decidieron, y tomó el nombre del Reino de Cerdeña, decidieron directamente en la unidad de Italia. Y desde el Reino de Cerdeña, lógicamente, vino la unidad de Italia. ¿Por qué? Y porque es el reino de Cerdeña era el Piamonte. O sea que el Piamonte ha unido con mucho esfuerzo todas las regiones de Italia, y ya vino Italia, vino una nueva constitución, vino una república, y ahí se cambiaron todas las cosas. Pero yo creo que Cerdeña es algo también importante dentro de la historia italiana. La historia de Cerdeña muchas veces es más antigua que la misma historia romana, pero de todas maneras siempre por ese pasaje en el mar que se ha tenido, siempre fue ocupada o para uno o para otro, pero siempre donde en los terrenos marginales de la isla, porque en la montaña no podían llegar porque los sardos se refugiaban en la montaña y continuaban con su mismo gobierno, y nunca, jamás fueron siempre dueños de Cerdeña. Los sardos siempre, ¿cómo puedo decir? No pudo durar mucho el reino de Cerdeña de los sardos en cuanto a sardos, salvo que en el siglo XIII creo que Eleonora de Arborea, que fue una jueza sarda, dominó completamente casi toda la Cerdeña, pero de todas maneras era Cerdeña un pasaje de todos los barcos, y bueno, le encantaba quedarse, y por eso que formaron en Cerdeña distintas lenguas. Si ustedes vemos el norte de Cerdeña, que es el logudorés que se habla, contra el sur, el campidano, no tiene nada que ver un idioma con otro, y así en muchos lugares de Cerdeña. Por eso que nunca se fueron muy individualistas, nunca se pudieron unir, nunca. O se peleaba uno, se peleaba otro, y lógicamente los más fuertes, los que tenían armas, los que tenían barcos, se aprovechaban, la ocupaban y se quedaban varios siglos. Así es un poco la historia de Cerdeña y un poco la historia de todas las personas que dominan parte de Europa. Tiene mucho que ver todo, desde los romanos, ¿no es cierto?, desde los mismos, digamos, calabreses, piemonteses, que todos eran pequeños reinos de Italia, pero el más fuerte, Piamonte, que fue el último, es que con el esfuerzo y la ayuda de los sardos también, porque era reino de Cerdeña, bueno, se llegó a la unidad italiana, y es por eso que hoy tenemos a Cerdeña como una región igual que las demás regiones italianas. Pero siempre, digamos, aunque sea
muy poco ocupada por otras personas, muchas veces, que no nacieron en Cerdeña. Muchas gracias.